Vamos a seguir con la serie. Ya les había comentado, lo estoy haciendo no como una predicación como tal, lo estoy haciendo como un estudio y queremos que quede entendido. Estamos yendo muy despacio. Nunca se ha tocado este tema, de hecho, en la iglesia, acerca de la providencia de Dios. Entonces, a lo mejor hay términos que usted va a ver ahí, a lo mejor incluso en el título, que nunca he escuchado. Lo vamos a explicar, hermanos. No se me bloquee o no ponga o no diga, eso yo no lo entiendo, mejor no. Vamos a tratar de entenderlo con la ayuda de Dios. Amén. Y vamos a rogarle al Señor que Él sea dirigiéndonos y dándonos de su sabiduría. Isaías capítulo 46, vamos a leer del verso 9 hasta el 13 y ahorita vamos a orar. Siga orando por nuestros hermanos que están enfermos. Amén. Hay muchos hermanos que están enfermos debido a este virus. Y yo creo que algunos de nosotros ya nos enfermamos y no nos dimos cuenta, o sí nos dimos cuenta, pero que Dios sea ahí haciendo su obra en nosotros. Isaías 46, capítulo 46, verso 9, vamos a leer hasta el 13. Y dice ahí la palabra del Señor: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dice el verso 10 que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Escucha esto que dice, hermano. Yo hablé, ¿y qué? Y lo haré venir. Él lo dice y Él es el que lo hace. Lo he pensado, ¿y qué más, hermano? Y también lo haré. Ahora dice ahí: oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y dice ahí: pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, porque tú nos has permitido un día más para laborar, Señor, pero también al mismo tiempo nos permites un día más, bendito Padre, para poder escuchar tu palabra. Perdónanos, mi Dios, porque a veces, bendito Dios, no le damos el tiempo que debemos de darle, Señor, a las cosas espirituales, mi Dios. Queremos, mi Dios, que tú nos hables el día de hoy. Queremos entender tu gloria, tu magnificencia, Señor. Sabemos que tú eres un Dios grandioso, Señor. Como decía ahorita el canto, Señor, eres más grande de lo que nosotros podemos imaginar, mi Dios. Pero tú has revelado cosas a través de tu palabra, Señor, acerca de ti. Y nosotros queremos ser entendidos y diligentes, Señor, para poder comprender quién eres tú, mi Dios. Porque en la medida que nosotros te conozcamos, mi Dios, vamos a amarte más, mi Dios. Y en la medida, Señor, que nosotros nos demos cuenta de nuestra condición tan vulnerable, tan débil, Señor, nos vamos a aferrar más a ti, mi Dios. Y vamos a confiar cada día más en ti. Ayúdanos, mi Dios, a conocerte cada día más. Ayúdame, Señor. Dame sabiduría, Padre. Dame entendimiento a mis hermanos, Señor. También en ese mismo sentir te rogamos por esta señora Natividad, Señor, que tú tengas misericordia de ella, bendito Dios. Que como un día tuviste misericordia de nosotros, Padre bendito de la gloria, tengas misericordia de ella. Te rogamos por su salvación, por la familia de mi hermano Alejandro, Señor. Y te rogamos, Señor, por aquellos hermanos que están enfermos, Señor, entre nosotros, mi Dios, que tú hagas una obra en sus vidas, Padre. Señor, nosotros somos débiles, Señor, somos incompetentes, Señor, pero nuestra competencia proviene de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender y a explicar, a vivir, Padre Santo, tu palabra. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Hermanito, ¿se dio la tarea de leer algo acerca de la providencia de Dios? ¿Cuántos tienen la confesión de fe en el librito? Levante la mano, hermano. Ok, ahí viene, en ese libro de la confesión de fe, viene acerca de la divina providencia. Es importante que usted lea cada párrafo ahí, porque es importante que usted conozca. Ahora, esta confesión de fe viene de una manera sistemática, hermano, en una manera que nosotros podemos entenderla cada vez más claramente
y está relacionada con los puntos anteriores y con los puntos que vienen por delante. Entonces sí es muy importante que conozcamos estas cosas, porque es en lo que creemos. Yo a los hermanos en la célula les digo que es nuestra confesión de fe, pero si la podríamos llamar de otra forma, podríamos llamarla en esto creemos, porque es la doctrina de la iglesia. Entonces es importante que todos la conozcamos. Amén, hermanos. Ahora, como todos los atributos de Dios, hermano, están unidos perfectamente simplemente porque Él es perfecto. No hay nadie como Él, como nuestro Dios. Todos sus atributos funcionan de una manera perfecta, alineada, de una manera que nosotros tal vez no podemos entender, pero por ejemplo su misericordia y su gracia, aunque son parecidos, pero son dos cosas diferentes. Amén, hermanos, ¿sí podemos entender eso? ¿La misericordia qué es? La misericordia básicamente es que no se nos da lo que merecemos. La misericordia es que no se nos da lo que nosotros mereceríamos a causa de nuestro pecado y por ser quienes somos. ¿Y la gracia qué es? Es algo que se nos da también sin merecerlo. Entonces, aunque es algo parecido en términos, pero no es lo mismo. Bueno, de igual forma, hermano, la providencia de Dios y la soberanía de Dios no son lo mismo. Funcionan en conjunto, hermano, pero no son lo mismo. Sí puede distinguir la diferencia entre la soberanía de Dios y la providencia de Dios, o cree que es lo mismo. O más bien es como los otros dos atributos que vimos, que aunque se parecen, pero no son lo mismo. Amén, hermano. Entonces son diferentes, no son lo mismo, funcionan en armonía. Ahora, ¿cómo podríamos definir la soberanía de Dios? La soberanía de Dios podemos definirla de esta manera. Póngame atención. Dice aquí, es el deseo y el derecho de Dios que tiene sobre toda su creación de hacer con ella lo que a Él le place. Esa es la soberanía de Dios, es el deseo y el derecho de Dios. Leímos este texto en Isaías que dice que Él hace como Él quiere y que su consejo va a permanecer. Dice, yo lo pensé y también lo haré. Entonces, ¿sí se entiende esta parte de la soberanía de Dios, hermano? Que es el derecho, ¿sí? Es el derecho y el deseo que Dios tiene. Ahora, mientras que su providencia, escuche esto, su providencia es el gobierno activo de Dios. Es decir, es la función o acción de la soberanía divina. No quiero enredarlo, hermanito, pero básicamente es lo que hace que accione la soberanía de Dios, la providencia de Dios. ¿Se entendió, hermanos? ¿Un poquito complicado? Sí, ¿verdad? Porque como no estamos acostumbrados a ciertos términos, voy a volver a repetirlo y ahorita lo voy a esclarecer un poquito más. Y conforme vayamos viendo esta enseñanza, se va a ir aclarando. Amén, hermano, pero lo voy a volver a repetir. La soberanía de Dios es el deseo y el derecho que Dios tiene sobre su creación de hacer lo que a Él le place. Es decir, Él tiene el deseo, yo voy a salvar a Moisés. Yo lo voy a salvar. ¿Sí? Él es su deseo y es su derecho también de escoger a quien Él quiere. Amén, ¿estamos de acuerdo ahí? Ahora, ¿qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios, ¿sí? Dice aquí, es el gobierno activo de Dios. Es decir, Dios proporciona todos los medios para que nuestro hermano Moisés sea salvo. Gente para evangelizar, la palabra de Dios, las oraciones, y Dios se mueve a través de eso. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿Ya se entiende un poquito más claro? Amén. Entonces, Dios tiene el deseo de salvar a nuestro hermano. Y Él tiene el derecho además de hacerlo. Pero Él va a ejercer o va a mover algo para que eso se lleve a cabo. Ese lapso de que Él lleva algo a cabo, esa es la providencia de Dios. En la providencia de Dios, Él proveyó hombres que escribieron la palabra de Dios. Y a través de ese medio,
nuestro hermano Moy pudo ser salvo. Y a través de personas que vinieron y le presentaron el evangelio. Ahí está funcionando la soberanía de Dios en base a su providencia. ¿Sí, hermanitos? ¿Ya entienden un poquito más claro? Amén, hermanos. Ahora, lo voy a decir de otra manera y no los voy a enredar, pero dicho de otra manera, la providencia de Dios es la que cumple, ejecuta o realiza la soberanía de Dios. ¿Sí, hermanos? Amén. La providencia de Dios desempeña la acción de la soberanía divina. ¿Ya se entendió, hermanos? Un poquito más claro. Entonces, a lo mejor igual en los títulos que aquí le pusimos, son cosas que a lo mejor usted, por ejemplo, concurrencia, ¿qué es eso? Ahorita lo vamos a ver, pero tiene que ver con esto que acabamos de decir ahorita. Amén, hermanos. Entonces, vamos a ir paso a paso. Amén. Mire, por ejemplo, ahí en el verso 10 del capítulo 46 de Isaías, dice ahí la palabra del Señor. Dice, que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Se acuerda que la lección pasada o la semana pasada vimos acerca del pacto de redención de Dios? Que dijimos que Dios ya desde antes de la fundación del mundo, Él organizó y orquestó todo lo que iba a suceder. Y eso de hecho lo podemos ver en Efesios capítulo 1, que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios ya había hecho su plan perfecto, en el cual estabas incluido tú para ser salvo, si es que tú eres salvo. Amén, hermano. Y dice que Él anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y dice ahí que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que, ¿qué, hermano? Ahí estamos viendo la soberanía de Dios, ¿no? El deseo de Dios. Haré todo lo que yo quiero. Estamos viendo cómo se ejecuta la soberanía de Dios. En el verso 11 dice, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Y fíjese lo que dice ahí. Yo hablé, aquí está la soberanía de Dios. ¿Y qué dice? Ahí está la providencia de Dios. Yo hablé, pero yo voy a hacer que también Él venga. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Lo va a agarrar por arte de magia y lo va a aparecer ahí? ¿O va a usar medios para hacerlo venir? Él usa instrumentos, hermano. Entonces, eso es lo que es la soberanía de Dios y la providencia de Dios, que aunque van juntas y van de la mano, pero no son lo mismo. Amén, hermanos. Ahora, antes de seguir hablando de la providencia de Dios, hay un punto muy importante que debemos de destacar aquí, y es la aceidad de Dios. ¿Sí ha escuchado de la aceidad de Dios? Porque también es un atributo incomunicable que tampoco de los que hemos predicado, el pastor le ha tocado predicar atributos de Dios y a mí también me ha tocado, pero no hemos tocado ese atributo. Nunca lo hemos tocado, pero es muy importante. Es muy importante la aceidad de Dios. Ahora, ¿qué significa la aceidad de Dios y cómo se relaciona con lo que estamos viendo? Le voy a dar una definición de lo que es la aceidad de Dios. Yo sé que es algo de información, hermanitos, y que como les dije, no estamos acostumbrados a estos términos, pero trate de asimilarlo. Trate de digerirlo de a poquito. Amén, hermano. ¿Qué es la aceidad de Dios? Es un atributo incomunicable. ¿Por qué es incomunicable? Le voy a decir por qué. Porque significa que solo Dios tiene la existencia de sí mismo. Solo Dios tiene la existencia de sí mismo. Solo Dios tiene el poder de estar dentro de sí mismo. No sé si a ti cuando estabas niño o aún ya de grande o alguno de tus hijos se te ha acercado y te ha dicho, bueno papá, bueno mamá, ¿y quién creó a Dios? ¿O no se te ha venido eso a la mente? O los niños, las hermanas que dieron alguna vez clase ahí con los niños, no se les acercaban los niños y les decía, bueno papá, o bueno mamá, o bueno hermana, ¿y quién creó a Dios? Nadie creó a Dios. Y de eso habla este atributo. Que Él solamente, Él es el único que no es creación.
Él es eterno y vive por los siglos de los siglos. Todo subsiste por Él, todo se mantiene por Él, todo depende de Él. Pero Él no depende de nadie. Él es autosuficiente y autoexistente. Amén, hermanos. Entonces, Él es el único que posee ese atributo. Ninguna causa, hermano, lo causa Él, sino Él es el que causa que sucedan todas las cosas. Por eso cuando yo les hablaba en una predicación acerca de este filósofo Nietzsche, que él decía que Dios había muerto, o sea, lo más absurdo, él tiene un libro así, habla de algunas cosas, pero aún el título es absurdo. El título es absurdo, porque todas las cosas subsisten por Él y están creadas para Él. En Romanos 11:36, ¿qué dice, hermanos? Vaya conmigo, Romanos 11:36. Es un texto conocido. Todo lo creado, hermano, todo lo creado, todo lo que tú ves y aún lo que no ves, es causado por Dios, es creado por Dios. Él es el orquestador de todo esto. ¿Tienes Romanos 11:36? Ahora dice ahí, ¿porque de quién, hermano? Porque de Él. Ahora, vamos a detenernos tantito ahí. Porque de Él. ¿Ahí de qué está hablando? No, pero ¿de qué está hablando? Cuando dice porque de Él. Si yo ahorita me quito esta chamarrita y la pongo ahí y alguien pregunta, ¿de quién es? Es de Él. ¿Qué significa? Posesión, señorío. Y cuando dice ahí porque de Él, está hablando del señorío de Dios sobre todas las cosas, sobre todo. Amén, hermano. Y luego dice, y por Él. ¿De qué está hablando ahí, hermanos? No, por Él. La subsistencia de todo depende de Él. El que este mundo siga girando y que tú tengas latidos en tu corazón, que tú tengas una mente fina y que tú puedas reaccionar de ciertas formas, es debido a Él. Pero no solamente cuando naciste y te puso, como habíamos dicho la otra vez, como un marcapasos al que le golpeas y empieza a funcionar este corazón artificial. No, Él ahorita mismo está directamente involucrado con tus pulmones, tu respiración, tu mente, tu vista, tus 5 sentidos, hermano. Todo tu cuerpo, todo tu ser ahorita es sostenido por Él. Amén, hermanos. Y sigue diciendo a Él, ahí, perdón, ¿y qué? ¿Qué más? Y para Él, ¿y de qué habla ahí? Del propósito. El propósito por el cual todas las cosas han sido creadas. Ahí está hablando de eso, hermano. Entonces debemos de tener entendido esto, que aquí está hablando tanto de el señorío de Dios, de la subsistencia y de la dependencia que nosotros tenemos de Él y del propósito que se tiene. Amén, hermanos. Mire, por ejemplo, ¿qué dice Génesis 1:1? Usted ya lo conoce, no lo busque. Ya iba a buscarlo, acostúmbrese a, usted se lo sabe. De hecho, por ejemplo, cuando el pastor da la serie de Mateo, siempre toca qué capítulo de Mateo al inicio y qué versículo. Ese ya lo tenemos que saber de memoria, hermanos. Ya lo tenemos que, cuando nos dice el pastor póngase de pie, ya sin la Biblia, todos lo tenemos que decir. Amén, hermano. Pero bueno, ¿qué dice Génesis 1:1? Regresando al tema. Ahora, ¿qué nos dice este pequeño versículo, hermano? Que es, por cierto, la introducción a toda la Biblia. ¿Qué nos dice acerca de la aceidad de Dios? ¿Cómo? Ahí dice que en el principio. Dios, hermano, no está sujeto al tiempo, al espacio, ni a la materia, a esas leyes. ¿Por qué?
Porque Él las creó. Y antes de ese principio que se menciona, ¿qué se ve? Pues que realmente antes del principio Dios ya estaba. Él ya estaba, Él es Dios. Por eso cuando esa pregunta que nos hacen los niños, o que a veces la gente pregunta y que dice, bueno, ¿y quién creó a Dios? Si Dios fuera alguien creado, no sería Dios. No sería Dios. Por eso nuestro Dios es Dios. Porque Él no lo creó nadie. Él es el que crea todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. ¿Qué es lo que depende de Él, hermano? Todo. Ángeles, serafines, querubines, principados, potestades, demonios, Satanás, aunque Dios no los hizo al principio así. Montes, ríos, mares, humanos, animales, el cosmos, todos los habitantes del cosmos, hermano, todas las estrellas dependen de Él. Hoy mi hijo y yo estábamos trabajando y levantamos la vista y había una estrella brillante, hermano, y ya era de día. Ya era de día. Y brillaba esa estrella y aproveché para compartir el evangelio. Porque él se maravilló de esa estrella. Y le dije, imagínate, hijo, quién creó esa estrella. Pero esa estrella brilla porque Dios le dice que brilla. Todo subsiste por Él. Todo es sostenido por Él. Mire, ahí en Job capítulo 34. ¿Entendimos entonces, hermano, qué es la aceidad de Dios? Él no es creado por nadie, hermano. Él no tuvo un creador, Él es el creador. Por Él se sostienen absolutamente todas las cosas. Y Él es el único que puede hacer esto. Ninguno de nosotros puede hacer eso. Todos somos seres dependientes de Dios. Tanto incrédulos como creyentes. Todos. 34:13. ¿Lo tiene? Dice, ¿quién visitó por Él la tierra? Respuesta, nadie. ¿Y quién puso en orden todo el mundo? ¿Quién lo puso, hermano? ¿Tú lo pusiste en orden? Cuando te quejas de que te está pasando algo, de que no tienes dinero, de que tienes una enfermedad, de que tienes problemas en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, ve a Dios haciéndote esta pregunta. Ve a Dios haciéndote esta pregunta. ¿Tú pusiste orden al mundo? ¿Tú vas a ser más sabio que yo? Nosotros no somos más sabios que Dios, hermano. Dice, si Él, escucha esto, hermano, porque esto es increíble. Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. ¿Qué está diciendo aquí, hermano? No. Léalo otra vez. Mire, le voy a dar la oportunidad que lo lea. El verso 14 dice, si Él pusiese sobre el hombre su corazón, o sea, si remotamente Dios quisiera depender del hombre, ¿sí ve aquí? Si Dios dependiera del hombre, si en un caso remoto esto pasara, ¿qué pasaría? Dice, y recogiese así su espíritu y su aliento, ¿qué pasaría, hermano? O sea, si fuera posible, sabemos que no es posible, es un caso hipotético, pero si fuera posible, ¿sabes qué pasaría? Si Dios, por alguna razón, eso no va a pasar, dejara de existir, ¿sabes qué pasaría? Todos dejaríamos de existir, porque todo por Él subsiste. Por eso ahí en el verso 14 dice, si Dios pusiera en el hombre su corazón, porque lo que quiere llevarnos Job es a que veamos la grandeza de Dios y nuestra pequeñez, nuestra insignificancia. ¿Sí se entiende, hermanos? Ahora, es importante esto, hermano, porque como les decía, el único que no depende de nadie es Dios. Pero de ahí afuera,
absolutamente todos dependemos de Él. Toda su creación depende de Él. Amén, hermano. Entonces la providencia de Dios, escucha esto, la providencia de Dios hace que continúe lo que ya ha cobrado vida, y lo hace de tres formas. ¿Sí? Lo voy a volver a repetir. La providencia de Dios hace que continúe lo que ya ha cobrado vida, y lo hace de tres formas. ¿Sí? Una, sosteniéndolo. Dos, escuche esto, hermano, trabajando en y a través de Él. Ahorita lo voy a explicar. Y tres, dirigiéndolo para sus buenos propósitos. Amén, hermanos. Entonces, ahora, en teología, estos tres puntos se les conoce como: uno, son los que están ahí, preservación; dos, concurrencia, ahorita lo voy a explicar; y tres, gobierno. Amén, hermanos. ¿Se entendió ahorita esto pequeño que dije ahorita? Lo voy a explicar. Amén, hermano. Ahora, punto número uno, preservación. ¿Sí? Le voy a dar lo que significa esto. Preservación significa que Dios hace que todas las cosas creadas sigan existiendo, y escucha esto, y conservando las propiedades con las cuales fueron hechas. Yo hace rato les hablé y les dije que Dios está directamente involucrado con el latido de su corazón, con su visión, con sus pensamientos, con su mente, con todo su sistema, con sus 5 sentidos. Pero no solamente con eso. El hecho de que este púlpito esté aquí, no se desintegre y mantenga sus propiedades, nosotros estamos acostumbrados a verlo así, como algo normal. Pero el hecho de que esto esté aquí así, es porque Dios lo está preservando. Aún esto, hermano, esto que es impersonal, esto y todo lo que tú ves, ¿por qué no se derrite? ¿Por qué no pierde sus propiedades? Y tú dirás: ay, hermano, eso es lógico, porque no hay fuego aquí para que esto se derrita. Pero esa orden, ¿quién la dio? ¿Quién dio la orden de que cuando se le acerque a la madera fuego, sea derretido? Pues es Dios, hermano. Y es Dios quien dictamina esas leyes y se mueve a través de esas leyes. Acuérdense que uno de los propósitos que dijimos que tenemos para hacer esta serie es que cuando volteemos a cualquier lado, hermano, tú te asombres de las maravillas de Dios. Y lo tengas siempre en mente, lo tengas siempre presente. Sigue diciendo la definición. Así que si Dios de alguna manera tuviera que detener su actividad preservadora, que sostiene todas las cosas creadas dejarían de existir. Fue lo que vimos en Job. O sea, si Dios detuviera esa obra preservadora, ¿sí? Ahora, no estamos hablando de la preservación de los santos, hermano. No me lo confunda con eso. Estamos hablando de la providencia de Dios y que Él preserva todas las cosas como están. ¿Se entiende, hermanos? Amén, hermanos. Entonces, mire, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Ahí en Proverbios 3:19, por ejemplo. Tengo varias citas para que veamos varios ejemplos. Entonces, vamos a usar bastante la Biblia. 3:19 de Proverbios. Dice: Jehová con sabiduría, ¿qué hizo? ¿Esa tierra se ha terminado? ¿Se ha acabado? ¿Se ha extinguido? No, aquí estamos nosotros, ¿no? Dice ahí: afirmó los cielos, ¿cómo, hermano? Con inteligencia. ¿Por qué esos cielos están ahí detenidos? ¿Por qué son tan perfectos? Por la inteligencia de Dios, que no solamente agarró y los dejó ahí, sino que son preservados por su poder, por su providencia. Salmo 147. No sé si me estoy explicando, hermanitos. Amén. De todos modos, como ya les había comentado, aquellos que todavía no toman confesión de fe la van a tomar. Y ahí va a haber más oportunidad de
de poder hacer preguntas, pero es importante que usted ya lleve mínimo esto elemental, ¿no? Para que ya cuando llegue a esa clase ahí ya no sea tan complicado. 147, 7 al 9. Dice: cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Y escuche lo que dice: Él es quien cubre de nubes los cielos. Es que a veces esto nosotros lo tomamos como algo poético. Ciertamente el libro de Salmos es un lenguaje poético, pero también está hablando y anunciando las maravillas que Dios hace. Amén. Él es quien cubre las nubes, perdón, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. ¿Quién hace todo eso, hermano? La naturaleza, dice el hombre. Es lo normal. Si cae agua, bueno, es lógico que la hierba crezca, pero no es normal, hermano. Es el poder de Dios ahí reflejado. Amén, hermano. Él da a la bestia su mantenimiento. ¿Quién mantiene a las bestias, hermano? Y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Bueno, hasta ahí. Amén, hermano. Entonces, ¿sí tenemos entendido esto? Aún mire, algo sobrenatural puede hacer Dios. Deuteronomio capítulo 29, verso 5. ¿Se acuerda qué preservó Dios en el desierto para los israelitas? ¿Qué, hermanos? Su ropa. ¿Y qué más? 29:5 de Deuteronomio. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni qué, hermano. A ti no te duran 2 meses los zapatos, hermano. Pero Dios quiso a ellos preservarles eso. Ni su vestido, ni sus sandalias se envejecieron. Aún ahí podemos ver el poder de Dios obrando a través de eso. Entonces Dios sostiene y preserva todas las cosas, hermano. ¿Sí podemos entender eso? Que esto que tiene estas propiedades de plástico es porque Él así lo ha determinado. Y esto también es una obra de Él. Esto también es una obra de Él. Esto también. Esto. Las hojas con las que tengo escrito la clase. Todo, hermano. Entonces relacionemos cada cosa con lo que Dios hace. Entonces, ¿entendió esto, hermano, de preservación? Ahora, vamos al punto a lo mejor un poquito más complicado, que es con respecto a la concurrencia. Pero mire, si entendemos este punto, yo creo que también vamos a entender mucho de cuando la Biblia dice que, o enseña más bien, que Dios es soberano y que el hombre es responsable. Entendiendo esto, hermano, vamos a ver por qué. Creo que Dios nos va a dar mucha luz acerca de eso. Concurrencia. Escuche esto, hermano. Significa, escuche, la acción continua de Dios sobre la creación en conjunto con la acción de sus criaturas. En conjunto con la acción de sus criaturas. Ahorita vamos a poner ejemplos y a usted se le va a disipar la duda. Sigue diciendo la definición. Así, este aspecto de la providencia describe cómo Dios trabaja en y a través de todas las cosas. Dios obra a través de todo. Dice aquí, en la concurrencia, y esto es lo importante, hermano, para que usted pueda entender. En la concurrencia vemos que la agencia divina, o sea Dios, y la agencia humana, nosotros, se ejecutan juntas o una junto a la otra en acciones específicas o con cualquier cosa creada. Ahora escuche esto. De acuerdo a su naturaleza como causa primaria de todas las cosas. Así como que nos enredamos, ¿no? Pero no, mire, ¿qué es lo que quiere decir? Que la agencia divina y la agencia humana trabajan juntas. Y que Dios usa a esa agencia divina conforme a su naturaleza o a cualquier cosa. Pero hablando específicamente del hombre, de acuerdo a su naturaleza. Ejemplo muy claro. ¿Quién hizo mal a Job? ¿Dios o Satanás?
De acuerdo con esto que acabamos de leer, dice que la agencia divina, bueno, aquí está hablando de la agencia humana, pero estamos hablando de cualquier cosa creada. De cualquier cosa creada. ¿Quién fue? ¿Dios o el diablo? Ambos. Dios, hermano, escuche esto porque quiero que quede claro que no estoy diciendo que Dios es el autor del pecado. Santiago afirma que Dios no es el autor del pecado. Y así es. Pero mire, Dios es la causa, ahorita lo vamos a ver eso, es la causa primaria de todas las cosas. De todo lo que sucede, Dios es la causa primaria. El hecho de que tú te hayas casado con quien te casaste, fue Dios. Ahora, dice aquí, en esta definición, que Dios usa, ¿sí?, las cosas de acuerdo a su naturaleza. Ahora, aquí podemos ver que lo que le sucedió a Job fue orquestado o como causa primaria de parte de Dios. Pero Dios usa medios, causas, ya hablando en plural, causas secundarias. Según la palabra de Dios, Satanás, ¿a qué vino? Hurtar. ¿Qué le hizo a Job? ¿Derrobó sus cosas? Sí. Hurtar, matar. ¿Le mató a sus hijos? ¿Y qué más? ¿Destruyó todo lo que tenía Job? Dios usó a Satanás para que él fuera e hiciera las cosas de acuerdo a su naturaleza de él. Pero quien lo permitió como causa primaria es Dios. Entonces, ¿quién es la causa primaria de lo que le ocurrió a Job? Dios. Siempre la causa primaria, y por eso hablo en singular, causa primaria. Cuando se habla de las causas secundarias, se habla en plural, perdón, porque puede ser cualquier cosa. Ahorita lo vamos a ver. Pero ¿sí se entiende, hermanitos? Entonces, Dios usó a Satanás, de acuerdo a la naturaleza de Satanás, para quitarle y robarle todo a Job y destruir muchas cosas, pero a final de cuentas, como Job era un hijo escogido de Dios, todo eso redundó para bien. Amén, hermanos. No sé si me expliqué, hermanos. Ahorita vamos a explicar eso. Vamos a explicar la causa primaria y la causa secundaria con ejemplos, ¿sí? Pero antes déjenme darle una pequeña definición. La causa primaria de todo lo creado y de todo lo que sucede es únicamente Dios. Únicamente Dios es la causa primaria. Amén, hermano. Ahora, escuche esto. Él planifica e indica todo lo que sucede. Ahora, le voy a poner otro ejemplo. ¿Se acuerda de la historia de de José y sus hermanos? ¿Qué dijo José al final cuando sus hermanos, él se descubrió delante de sus hermanos? No teman, porque esto fue, ¿qué? Fue un propósito de Dios para salvar a mucho pueblo. Pero ¿qué usó Dios para que eso se llevara a cabo? La envidia de los hermanos y el aborrecimiento de los hermanos de José. Así de grande es nuestro Dios, hermano. Así de grande es nuestro Dios. A veces nuestra mente no lo entiende, pero así es Dios. Él usa medios. Sigue diciendo aquí en la definición, escuche esto, pero lo creado, escuche esto, lo creado produce acciones de formas consistentes con la naturaleza propia de la criatura. O sea, la naturaleza propia de Satanás, ¿qué era? Hurtar, matar y destruir. ¿Qué produjo? Eso mismo. Los hermanos de Job, ¿qué tenían? Celos, envidia, odiaban a José. ¿Qué produjo eso? Que lo vendieran y que el plan de Dios se llevara a cabo. Amén, hermanos. ¿Sí están conmigo, hermanos? Ahora escuche esto. Por tanto, esos factores y propiedades de las criaturas pueden denominarse como causas secundarias. Amén, hermano. Por eso, hermano, cuando nosotros entendemos esta doctrina de la providencia de Dios, y cuando tú comienzas a leer cualquier libro de la Biblia y aterrices en cualquier lugar de la Escritura, tú puedes ver la mano de Dios ahí obrando. En cualquier historia de la Biblia, en cualquier
proverbio, en cualquier salmo. Porque la causa primaria de todo es Dios. Es Dios. Amén, hermano. Ahora vamos a ver ejemplos. En el orden natural, Job capítulo 37. Mire, mejor vaya conmigo a Jeremías, porque si no, no nos va a dar tiempo. Y sí, es importante que terminemos esta parte. Jeremías 31, 35. Es que la otra cita que le iba a dar es más larga. La voy a decir de todos modos, es Job 37, 6 al 13, para que se quede ahí grabado y más adelante usted lo busque. Pero ahorita vamos a Jeremías 31. Um, 35, hermanos. ¿Lo tiene? Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. O sea, Él usa el sol de acuerdo a su naturaleza para alumbrarnos. O sea, está usando una creación de acuerdo a sus propiedades para que lleve a cabo una asignación que Él ya desde la eternidad ya había designado así. En el orden natural podemos ver eso. Ahora, Dios en su providencia ordinaria, hermano, usa medios. Escuche esto es lo que dice nuestra confesión de fe. Y lo va usted a leer. Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Sin embargo, escuche esto, tiene la libertad de obrar sin ellos. ¿Sí? Por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Ahora, te voy a poner algunos ejemplos. Dice que tiene la libertad de obrar sin ellos. ¿Usted se recuerda cuando Dios multiplicó los panes y los peces? ¿Qué era lo natural, por así decirlo, para que eso ocurriera? Que los panes se multiplicaran y los peces también. Pues tenían que ir a pescar, tenían que hacer el pan, tenían que recoger el trigo para hacer. Eso es lo natural. Pero aún Dios, como es Dios, puede no depender de ellos. ¿Qué hizo Él? Oró y multiplicó los panes y los peces. Entonces Él no depende de eso. Y dice ahí también en la confesión, puede obrar sin ellos, como ahorita vimos, por encima de ellos. Por encima de ellos. ¿Se acuerda? Bueno, vaya conmigo ahí a Josué, capítulo 10, verso 6. Es que quiero que esta parte sí quede muy, muy clara, hermanito. Capítulo 10, verso 6. ¿Se acuerda cuando estaba en la lucha Josué con los amorreos? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver qué fue lo que pasó. 10:6. Dice, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué a Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los entrego en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de ¿qué, hermano? De consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Betorón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y escucha esto, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde los cielos grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron y fueron malos que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Escuche esto, hermano, el 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel,
y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Qué fue lo que pasó? El sol se detuvo, la luna se detuvo. Entonces por eso aquí dice que puede obrar sin ellos, por encima de ellos. Y también dice que contra ellos. ¿Se recuerda usted cuando los israelitas salieron de Egipto? ¿Qué estaba delante de ellos? ¿Qué hizo Dios? Él le dijo: ábrete. ¿Y qué pasó con ese mar? La providencia de Dios hizo eso. La providencia de Dios hizo eso. Amén, hermano. Entonces, ¿sí queda claro este punto, hermano? ¿O quiere ver más ejemplos? Mire, vamos a ver más ejemplos. Y aquí este ejemplo a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Primera de Reyes, vamos a leerlo. Primera de Reyes, capítulo 22. De hecho, yo la primera vez que leí esto me causó como conflicto dentro de mí. Amén. 22, vamos a leer el verso 20. Dice ahí, escuche esto. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Dios envía un espíritu de mentira. Pero Él no es el autor del mal, hermano. Él está usando este espíritu de acuerdo a la naturaleza de este espíritu. ¿Te causa conflicto esto, hermano? Pero Dios no es el autor del mal. Pero ¿sabes qué? Dios es soberano. Y Él hace con su creación lo que Él quiere. Y como Él quiere. O sea, si usó a Satanás, ¿qué le impedía usar este espíritu? Dios hace lo que Él quiere y le place, hermano. Por eso vimos en la soberanía, en la definición de soberanía, que Él hace lo que Él le place. Y Él tiene además ese derecho. Entonces Dios está obrando, la concurrencia es de que Dios está obrando Él a la par con sus criaturas. Pero usa a las criaturas de acuerdo a su naturaleza. Se quedaron muy callados, hermanos. Pero esto lo enseña la Escritura. Le voy a dar más ejemplos para que no crea que yo soy el que estoy sacando esto de la manga. Proverbios capítulo 21. Es que Dios usa, mira, ahorita vamos a ver un texto en Apocalipsis. Y vamos a ver que los planes que Dios tiene para el futuro se llevan a cabo por el designio de su voluntad. Y Él usa medios como el falso profeta, la bestia y todos ellos. ¿Qué le dije? Proverbios 21, ¿verdad? 21:1, hermano. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, ¿qué hace Dios? ¿Tú crees que nuestro presidente hace lo que él quiere? Dios lo está usando para que lleve sus planes a cabo de acuerdo a la naturaleza de este presidente que tenemos hoy. Algunos están a favor, otros están en contra, pero Dios lo está usando. Dios lo está usando, hermano. Hace poco que tuvimos una entrevista, una de las hermanas que entrevistamos nos decía que la persona que la invitaba a la iglesia al mismo tiempo la invitaba a tomar un café. O sea,
Y el pastor dijo algo muy cierto. O sea, a pesar de eso, Dios usa a quien Él quiere. Por medio de eso, nuestra hermana está aquí. Y digo, no que Dios siempre va a moverse así, ¿verdad? Pero Dios usa a quien Él quiere, hermano. Créeme, hermano, y yo te lo aseguro, más de una ocasión, Dios te ha hablado a través de un incrédulo. Más de una ocasión, hermano. A través de algo que tú ves de un incrédulo. Así es Dios. Dios, mire, usted y yo tenemos límites, pero Dios no tiene ningún límite. ¿Y nosotros le podemos decir a Dios cómo haga las cosas? No, hermano. Nosotros no le podemos decir a Dios cómo haga las cosas. Mire, ahí mismo en Proverbios 16, verso 9. Amén. El corazón del hombre, ¿qué, hermano? Piensa su camino. Tú dices, mañana yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer aquello, y empiezas a organizar hoy tu día. ¿Pero qué crees, hermano? Más que va a enderezar. Mañana Dios va a enderezar tus pasos. Eso tenlo por seguro. Tú ya tienes un plan hecho. Mañana voy a hacer esto, ¿y qué crees? Pasa alguna situación y vas a tener que cambiar de planes. O Dios te permite, porque es su designio así, que tú lo hagas. Ahora, aquí no estamos, hermano, quitándole la responsabilidad a las personas. No, todos somos responsables. ¿Y por qué somos responsables? Porque estás actuando de acuerdo a tu naturaleza. Por eso yo les decía que aquí podemos tomar un poquito más de luz cuando decimos que Dios es soberano y el hombre es responsable. Porque Dios ejecuta sus planes, pero actúa de acuerdo a tu naturaleza, de acuerdo a mi naturaleza. Mira, vamos a ver otros dos ejemplos. Ahí en Isaías capítulo 10. ¿Sí se está comprendiendo esto, hermano? No se me duerma, por favor. Esté atento. Y creo que nadie se está durmiendo hoy. Gracias a Dios. Amén. 10:5. Mira, aquí Dios ya había advertido al pueblo de Israel que si no obedecían, Dios los iba a mandar al cautiverio. Y vea lo que dice y a quiénes usa Dios. Dice, oh Asiria. ¿A quién se está refiriendo Dios aquí? ¿A quién le está hablando Dios? A los asirios, ¿sí? Oh Asiria, vara y báculo de qué, hermano. En su mano he puesto mi ira. Aquí lo que está hablando es que Dios iba a usar a los asirios para que ejecutaran la venganza de la ira de Dios en contra de su pueblo, por desobedientes y por rebeldes. Y vea lo que Dios iba a hacer. Le mandaré contra una nación pérfida, refiriéndose a los israelitas, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Era lo que iba a pasar con Israel, aunque él no lo pensará así. O sea, los asirios iban a ser instrumento de Dios, pero ellos no iban a estar diciendo, yo soy instrumento de Dios. No, ellos iban a actuar de acuerdo a su naturaleza. Ellos no iban a pensar en el verdadero Dios. Dice así, dice, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esa manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Amatad como Arfad y Samaria como Damasco? Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? ¿Sí ve lo que está pasando aquí, hermano? O sea, esto es lo que están pensando los asirios. O sea, nosotros somos hombres y mujeres que despojan, que destruyen, y que destruyen a los dioses además y a los ídolos de otros pueblos. Damasco y Samaria serán igual. Para nosotros no son nada. Y sigue diciendo ahí, en el 12, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su ¿qué, hermano? Por fin, ¿los asirios o Dios? Dios como causa primaria, ¿sí?
los asirios como causa secundaria. Amén. Dice, en el monte de Sión y en Jerusalén castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. O sea, los asirios iban a decir, nosotros lo hicimos. Ellos ni por aquí, ni se iban a imaginar siquiera, como dice aquí, que ellos estaban siendo instrumentos en las manos de Dios para castigar al pueblo de Israel. Esto es la concurrencia de Dios, que Dios ejecuta sus planes por medio de instrumentos. Llámese principados, como ahorita vimos, de ese espíritu de mentira. Llámense potestades, llámese Satanás, llámese creyentes o no creyentes, llámese reyes, príncipes, quien sea. Dios los usa. Y Dios hace lo que Él quiere. Apocalipsis, último ejemplo. Apocalipsis capítulo 17. Hermano, la Biblia está saturada. Por razones del tiempo no puedo dar todos los pasajes, pero como te dije hace rato, hermano, cada que tú veas lo que Dios está haciendo a través de la palabra de Dios, a través de la historia, es la mano de Dios, la mano providencial, la mano invisible de Dios. Por eso le pusimos así esta serie, la mano invisible. Capítulo 17, versos 16 y 17 de Apocalipsis. Está hablando aquí de las bestias, de todo esto que se ve en el Apocalipsis. Y fíjese lo que dice en el verso 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar, ¿qué, hermano? ¿Ve la soberanía de Dios y ve la providencia de Dios? Y dice ahí, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. No, hermano, no, nadie gobierna este mundo. Ahora, te voy a decir algo para pasar al tercer punto. ¿Cuál es nuestro tercer punto? Gobierno. Hermano, Dios gobierna toda su creación. A Él nada se le va de las manos. Y te voy a decir algo, ya para finalizar. Esto yo creo que se entiende, ¿no? El gobierno de Dios. Que Dios hace todo para su propia gloria. Pero déjame decirte algo, hermano. El azar, hermano, no gobierna este mundo. La casualidad no existe. La casualidad no existe. ¿Qué casualidad? No hay casualidades. La casualidad no existe. El destino no tiene el control de nuestra vida. La fortuna no es la fuente de nuestra fe y confianza. Las leyes de la naturaleza no gobiernan este mundo, ni los hombres, ni Satanás, ni las circunstancias. Es Dios quien dirige este mundo. Es Dios quien gobierna este mundo. Es Dios quien dirige todo el cosmos y lo va a llevar a su propósito. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Para terminar, hermano, Isaías capítulo 40. ¿Estás agradecido que ese Dios tan magnífico te haya hecho su hijo? O sea, ve la clase de padre que tienes. Nosotros apenas veíamos en la célula que hemos sido adoptados por Dios mediante lo que Cristo ha hecho por nosotros y el gran privilegio que nosotros tenemos. Amén. Capítulo 40, verso 22. Amén.
¿Quién es tu Padre? ¿Quién es tu Dios? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él, nuestro Dios, nuestro Padre, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como que, hermano, como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, ¿qué pasa, hermano? Se secan y el torbellino los lleva como qué, como qué, hojarascas, dice ahí, amén. Dice el 25, te hace una pregunta y me hace una pregunta a mí. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? ¿A qué puedes comparar a Dios, hermano? ¿A qué podemos comparar a Dios? Dice el santo, escucha esto, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, oh Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Escucha esto, hermano, tu Dios y mi Dios, mi Padre, tu Padre, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Señor. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por quién es Él. Amén, hermano. Te voy a decir una cosa, hermano.